el guión, elemento clave de la historieta. Participan Renzo González, Lucero Guamaní, Eduardo Yaguas y modera Vane Portugal. Vamos a comenzar para poder aprovechar el tiempo al máximo. Son varias las preguntas que he traído. La idea es que al cierre puedan haber alrededor de 20 minutos de preguntas del público, así que comenzamos. La primera pregunta atiende a las influencias. Me gustaría que me digan qué autores determinaron la propia actitud hacia el cómic, ¿no? Digamos, mi propia actitud hacia el cómic, ¿no? ¿Cuáles son las influencias recibidas? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Yaguas, soy ilustrador, historietista y bueno, hago fanzines y a veces libros. Bien, creo que comenzar con las influencias o las cosas que me han marcado para ser historietista. Creo que he venido más que todo del mundo de la televisión y del anime, de este boom, el boom del manga que hubo aquí en Perú como a finales de los 90, ¿no? Cuando llegaron series como Dragon Ball o como Sailor Moon o Samurai X, y me sentí influenciado mucho por eso, porque veía anime, pero quería ir un poco más allá de eso y comencé a leer mucho manga, ¿no? O sea, comencé en verdad metiéndome en la historieta por el manga, ¿no? Había salido una revista llamada Sugoi y veía un suplemento llamado Manga Kan, que en verdad me sentí animada por crear un manga, ¿no? Un manga nacional o algo así, tenía esas pretensiones. Pero no sé por qué el estilo nunca se me acoplaba mucho al plano estético que hubiera podido tener estos cánones así de animes japoneses, ¿no? Y creo que recibí mucha influencia de eso, ¿no? Y después vi un poco de cómic underground de Estados Unidos y pues por ahí comencé a marcar un poco más la línea, o sea, una línea creo que un poco más personal y con historias de ficción, y siempre creo que vinculado un poco al terror y a lo onírico. Eso más que todo ha sido la manera en que llegué a la historieta y en la que estoy realizándome ahora. Muchas gracias. Lucero Guamaní. Bueno, hola de nuevo. En mi caso fue algo curioso, porque en realidad no es que hubo una obra que realmente determinó que yo hiciera historietas, sino que yo en realidad, yo nunca he sido o no había sido lectora de cómics, ¿no? Hasta hace algunos años, ¿no? Sino que lo mío vino más por el dibujo, ¿no? Entonces mis referentes son, digamos, un poco hasta más amplios, ¿no? Va más allá del cómic en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, mis referentes, tengo muchos que son literarios, ¿no? Me gustan mucho los cuentistas, por ejemplo, me encanta Julio Ramón Ribeiro, Kafka, Anton Chekhov, Allan Poe. Entonces creo que por lo literario, por la rama cinematográfica también, creo que por ahí vino la influencia. Y ya posteriormente, cuando yo ya comencé a trabajar más a fondo en lo que es la historieta, ya obviamente comencé a investigar más sobre los autores de cómics, ¿no? Entonces ahí en ese caso sería, por ejemplo, me gustan mucho las duplas argentinas, ¿no? Me gusta la dupla Oesterheld, Solano, Trillo, Altuna, ¿no? Carlos Jiménez, algunos cómics de underground también, ¿no? Chester Brown, Gramp, ¿no? O sea, básico, ¿no? Y más clásicos podría ser Gustave Doré, ¿no? Que es un poco más antiguo, ¿no? Por ejemplo, Gustave Doré me encanta, yo creo que es uno, por ejemplo, él es de la época del romanticismo, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo XIX. Entonces, yo creo que él fue uno de los artistas más completos y más visionarios de su época, ¿no? Él hizo muchos grabados, pero hizo de todo en realidad, hizo de todo. Y como narración gráfica, él trabajó en un libro que se llama La historia de la Santa Rusia. Y a mí me quedé impresionada porque cuando yo veía o sea, cómo lo iba graficando, ¿no?
cada parte, ¿no?, de la historia que contaba, era algo tan conceptual, o sea, algo tan que ahora podría tener mucha vigencia, ¿no? Y esas cosas creo que conceptualmente también me influenciaron bastante, ¿no? Entonces creo que todo de una u otra forma ha ido influenciando, ¿no?, ahora en mi trabajo. Muchas gracias. Renzo González. Bueno, mis influencias en realidad es lo que más llegaba a mis manos, ¿no? Que era la historieta americana, la más barata, la que conseguías en los kioscos, ¿no? No veía mucha televisión porque se paraba malogrando el televisor. Entonces a mis padres, también no querían que yo vea, que consuma mucha televisión, y les salía mucho más cómodo conseguir historietas, ¿no? La americana, y ya cuando estuve en la secundaria y empecé a acercarme al centro de Lima, la historieta underground, la historieta española, ¿no?, la clásica y latinoamericana. Muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta, recordando que tenemos alrededor de 5 minutos por respuesta. B, ¿el huevo o la gallina? ¿Qué surge primero, imagen o guión? Particularmente yo comienzo como siempre con un guión, una idea, pero una idea en grandes rasgos. O sea, trato de solucionar toda la historia al inicio, al intermedio y al final. Primero, quizás escribiéndole en 2 o 3 páginas, y luego, después de ahí voy a comenzar a desmenuzar toda esta idea general, ¿no? O sea, yo creo que particularmente para mí es complicado buscar un desenlace o buscarle un giro de tuerca a las historias que voy escribiendo, ¿no? Creo que eso es un poco lo más pesado, que es casi como que al final de todo, ¿no? O sea, voy construyendo una gran torre gigantesca para poder al final tumbarla y que resulte otro tipo de imagen. Y eso es, creo que para mí, lo más difícil de poder conseguir, o sea, poder conseguir una idea que concrete y que te deje al final de leerlo cuestionarte un poco de cómo ha acabado, o dejar como que cabos sueltos para que las personas que lo lean pues, puedan darle otro tipo de final, o no, o a veces como que no entenderlo quizás, ¿no? O sea, y luego después de eso pues me voy con el dibujo, ¿no? Comienzo a dibujar el personaje, voy creando el personaje, le voy dando características, y estas características van alimentando un poco más ese guión general que voy teniendo, ¿no? O sea, se va agregando un poco más de detalles, y a partir también de eso voy creando como que los escenarios y todo eso, y estos escenarios también van alimentando el guión general, ¿no? O sea, el guión pequeño que se comenzó con 3 o 4 páginas ya se vuelve mucho más grande con los elementos que voy agregando mientras voy dibujando, ¿no? Y así como que voy teniendo, si en caso me pongo a pensar en hacer una historia de 100 páginas, crearlo, ¿no? Son 3 partes, el intermedio de 360, el inicio 20, el final 20, y voy trabajándolo así, un poco ya de manera más mecánica. Mientras voy avanzando más el trabajo se va volviendo más mecánico, o sea, y creo que lo más complicado, fregado, siempre ha sido la idea, ¿no? Gracias. Lucero Guamaní. Sí, a mí me pasaba que antes a mí se me venía más por imágenes, por escenas, cosas que podía leer o podía ver o sentir, y se me quedaba plasmado, ¿no? Entonces, y esa imagen se convertía en una idea o en un concepto. Entonces, ahora lo que me está pasando es de que se me da más por producir más textos, ¿no? Entonces, y esos textos, a medida que uno va encontrándole un sentido y va tomando cierta dirección, entonces se me facilita más trabajarlo por texto, comenzando por el guión, obviamente, el cuerpo, ¿no? La estructura, ¿no? Componerlo, sobre todo elegir bien el narrador, ¿no? O sea, para mí el narrador es algo básico, ¿no? Un narrador omnipresente, o como personaje también, ¿no? O sea, yo creo que ahí es un poco ver un poco más la mirada de
como un todo, ¿no? A veces yo siento que el texto se me podría hacer un poco más trabajoso que el dibujo, ¿no? El dibujo, yo creo que de por sí a veces uno trata de que el texto pueda tener más relevancia que el dibujo, o el dibujo más que el texto. Entonces hay que como que crear balances, ¿no? Entonces, algo también me gustaría un poco explicar sobre lo que yo hago y que tiene relación, ¿no?, con esto, es de que yo hago adaptaciones, ¿no? Entonces las adaptaciones, ahí sería como que otro factor también, ¿no? Porque ya estás tomando referencia de algo que ya existe, que es de otro autor, pero tú te lo estás apropiando, ¿no? Y lo estás llevando a otro formato que es la historieta. Entonces creo que también se me da mucho por hacer adaptaciones de cuentos. Por ejemplo, he hecho una adaptación de Ribeiro. Por ejemplo, también hice un poema, ¿no? Hice un poema de Bukowski. También he hecho adaptaciones no solo de cuentos o literatura, sino también de audios, ¿no? Programas grabados de radio que escuchaba, y que eso también he tenido que ficcionalizarlo en la historieta, ¿no? Entonces es interesante, digamos, estas diferentes medios. Un cuento corto, un texto breve, me emociono y boceteo en el papel y leo los diálogos, leo lo que, en voz alta, lo que están diciendo los personajes, ¿no? Como corrigiendo, ¿no? Como escuchándome a mí mismo si está bien o no, ¿no? Y de ahí luego termino haciendo la historieta. Relación con el accidente o error durante la puesta en forma. Relación con el accidente o error, entre comillas, durante la puesta en forma. Pueden hablar de eso en función del guión, que es la prioridad en esta mesa. Ese desfase, digamos, si es que existe, con respecto al accidente, cuando uno trabaja una historieta. Cuando hice, creo que la novela, la primera novela que hice, en verdad creo que fue como un ejercicio muy difícil de poder desarrollar, porque nunca había hecho algo tan largo, y estoy hablando de algo más de 100 páginas en comparación con algo de 4 páginas, ¿no? Algo de 100 páginas. Creo que era como correr una maratón o correr una carrera de 100 metros, como que la técnica o la manera de trabajo iba a ser muy buena, de hecho que ser muy diferente, y hacer, creo que algo largo, en verdad, el error en ese caso pues ayudaba mucho a alimentar un poco la idea, en verdad. Yo tomo bien, pero y como, no sé, en el guión no me sucede mucho eso. Cuando en el dibujo más que todo aprovecho más, creo que el error y los accidentes, ¿no? Porque los colores o la gráfica pues me dan otro tipo de resultado, en verdad, que a veces no espero, y ahí es donde creo que más provecho le puedo sacar, ¿no? Porque a veces algunas historias no tienen tanto el guión escrito, sino como que la idea, ¿no? Es una idea que va resultando a través de la imagen, ¿no? Y cuando la imagen, como están conectados mucho y hay un error, pues en verdad me parece que el resultado va muy bien por ahí. Yo no sé si el error es del guión, ¿no? Eso es un poco más complejo. Tal vez, quién sabe si uno trabaja novela, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que es más como dice Yawa, ¿no? El error en la estética, no en el dibujo, porque ahí uno está más en contacto con materiales que probablemente no siempre puedas trabajar impecablemente, ¿no? Otra cosa también es, no necesariamente error, sino que no te va a salir como tú esperabas, ¿no? Entonces va tomando otra dirección. Eso sí podría ser también, en el guión podría ser eso, ¿no? Y te vas dando cuenta de que
tienes varias opciones con las que puedes resolver todo el problema, ¿no?, que tienes. Entonces, eso sí me pasa bastante, que la historieta para mí es como que compleja porque es como un problema matemático, ¿no? O sea, siempre tienes que estar buscando de qué forma tiene que encuadrar todo, ¿no? Porque no solo estás haciendo el guión, estás haciendo el dibujo, tienes que encontrar los encuadres, la composición, la perspectiva, o sea, son un montón de elementos que uno tiene que aprender a manejar, ¿no? Bueno, en mi opinión, yo creo que el error o el accidente siempre va a pasar cuando la mayoría de autores es muy bueno, son buenos improvisando, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta, porque uno cae en eso también, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando, o sea, yo al empezar a hacer historieta, creaba un personaje. Luego ya cuando no dibujaba el personaje, empezaba a improvisar, hacía imágenes, y sobre esas imágenes creaba un texto que acompaña, ¿no? Algunas de esas imágenes también podrían ser de fotografías o fotos que le pueda tomar amigos, como que los hacía como actuar también, ¿no? Entonces el texto ya venía luego, ¿no? Entonces, y ahí es donde yo lo terminaba, ¿no? Entonces, para mí no hacer una pauta tradicional en hacer un guión, una historia, desarrollar sus puntos altos y bajos, para mí ese es el accidente, ¿no? Que es el problema. ¿Cómo se posiciona usted al respecto de la realidad nacional, o bien cómo su propia subjetividad se deja tocar por ella? Y en historietas con la realidad, bueno, casi la mayoría de historietas o historias que realizo son más que todo urbanas, más que todo que siempre van en contacto con mi vida misma, que voy transformándolo mientras, bueno, creo las historietas, ¿no? Sí, creo que de ahí es la parte real que voy tomando. Además, creo que últimamente estoy haciendo como un cómic más autobiográficos y en verdad y eso ayuda mucho, en verdad. Creo que para el desarrollo personal de historietista, porque a veces pienso que también siempre estoy aprendiendo mucho, porque todavía no me siento como que capacitado para tener como digo, oye, esto es como que lo más seguro que voy a hacer, sino como que siempre en un constante ejercicio, ¿no? Y siempre tomando lo que sucede alrededor, ¿no? Hice una historieta llamada Los Reptiles, que para mí también, hablando del error, un poco eso, era como un ejercicio sobre una banda punk de acá, de unos amigos que tocaban por Quilca, y siempre cogía un poco este tipo de temas y era hacer una página diaria, nunca me servía también para ir tocando un poco esos temas, que siempre me gustan. Sí, yo creo que es inevitable, ¿no? Sobre todo si vives en Perú, ¿no? Es algo que es algo muy intenso. Creo que la realidad nacional, yo creo que es una de las razones por la que me dediqué a ser historieta, ¿no? Porque básicamente pasas toda una vida pues, sintiendo a veces un sistema que te excluye, ¿no? que en cierta forma te puede oprimir, ¿no? Y eso no puede ser más inspirador, ¿no? Así que yo creo que la historieta resume y refleja bastante fuerte eso, ¿no? Sobre todo porque en el Perú la historieta se ha visto ha habido mucho trabajo sobre eso, ¿no? Y creo que también es como un legado, ¿no? Es algo que se sigue haciendo. El cómic independiente también lo trabaja mucho, ¿no? Y sin embargo, a mí se me hace también un poco más difícil ficcionalizar, ¿no? Trabajar ficción, tal vez. Sí, eso es. Bueno, más que político, social, ¿verdad? Y es lo último que he estado produciendo, ¿no? En algunos boletines, en algunas publicaciones de a modo de colaboración, ¿no? Porque son cosas también que uno habla de lo que conoce, ¿no? De repente
hablar de, o hacer una historieta, o más que todo representar cierto sector de un distrito, por ejemplo, ¿no? Y sumas tus experiencias y también sumas una información que tú, digámoslo de una forma, investigas, ¿no? Y todo eso lo aplicas y lo sumas. Y por ahí, si uno desea, también ves si otro colega, ¿no? Ha hecho lo mismo o no. Historieta y libertad interior. ¿Cuál es mi rango personal de concesión al lector o a un eventual mercado? Esto, el mercado de la historieta, las historietas, no hay mucho mercado. Primero, a veces también me dicen, pero por ejemplo, ¿por qué no haces como que otros temas como que culturales, políticos? ¿O por qué no ficcionas como que haces adaptaciones de libros? En verdad, yo hago mi historieta personal yo la hago porque en verdad, primero porque me gustan mis temas y porque primero nadie me paga por hacer mis historietas y mis temas. Por eso hago lo que yo hago, o sea, es más. Y si me dicen político, pero en verdad no me interesan esos temas, o sea, yo hago lo mío y estoy creo que contento haciendo lo mío. Si me pagan por hacer lo otro, también lo puedo hacer. No sé si tengo alguna responsabilidad con los lectores en ese sentido, porque creo que además, no sé si también una responsabilidad u obligación a veces con la gente que me pueda leer, pero simplemente a veces yo le digo, en verdad, esto es lo que yo hago, a algunos les puede gustar, a otros no, o sea, no es como que, no es como un mercado grande tampoco, ¿no? O sea, es simplemente eso, o sea, porque además trabajo otra cosa, que es un trabajo más comercial, pero las cosas que yo vendo, las cosas que yo hago, las cosas que van a encontrar vías ahí afuera en la feria, pues simplemente son las que yo hago de manera personal y me siento, creo que, con una paz mental haciendo eso, no me siento muy mal. No entendí o sea, no escuché bien la pregunta. ¿La puedo repetir? Sí, se trata de la relación entre historieta y libertad interior. La pregunta es cuál es mi rango personal de concesión al lector o a un eventual mercado, ¿no? Si es que hubiera un mercado, digamos, capaz de condicionar mi propia producción, ¿no? Si eso ha sido objeto de reflexión con respecto a su trabajo en alguna oportunidad. Cuando yo comencé a hacer historieta, en realidad el objetivo en realidad era difundir algo que muy sincero, ¿no? Algo que en realidad tal vez me afectaba en esa época o lo recordaba, pero el dibujarlo o el mostrar la historieta era como una catarsis, ¿no? Y que podía identificar algo que yo era también, ¿no? Entonces, en ese momento no me ponía a pensar, ¿no? O sea, realmente, o sea, ¿a dónde iba a parar eso, no? O sea, ¿en qué realmente se iba a convertir eso, no? Entonces, yo creo que después ya uno se va dando cuenta de en dónde te vas a posicionar o dónde vas a querer llegar, ¿no? Entonces, creo que para mí no ha sido tan complejo decidirme, ¿no? En mi caso, a mí se me vino muy prematuramente una publicación, ¿no? Entonces creo que eso también cambió un poco la visión que yo tenía del mercado y de lo que quería lograr con la historieta, ¿no? Entonces creo que eso también influenció bastante, ¿no? en lo que yo quería con eso, ¿no? Y entonces creo que la visión de realizar un libro también, creo que la editorial no me llevó a condicionar lo que yo tenía que hacer, ¿no? Sino que yo tuve que adaptar muchas cosas y lo adapté a mi manera, ¿no? Y creo que eso hace que el trabajo sea más tenga más conexión con las personas tal vez, ¿no? Y sea
tal vez menos hipócrita y más directo, ¿no? Entonces esas cosas creo que después ya uno se va dando cuenta. No sé, o sea, en realidad a mí me gustaría seguir publicando sin condiciones de mercado, ¿no? Igual sí me gustaría que en un futuro sí mi trabajo tenga tal vez una mirada más puntual en relación a algunos términos políticos, tal vez. Podría ser, no sé. La libertad, cuando viene con la satisfacción, ¿no? De publicarte tú mismo, ¿no? En realidad, ¿no? Tarde o temprano, siempre un trabajo que es remunerado, por ejemplo, historietas, sean políticas, ONG o afín, ¿no? Puede ser de deportes inclusive, ¿no? A veces pasa el tiempo y no estás contento con eso. He tenido la suerte de las últimas historietas cortas que he hecho, porque yo no hago historietas largas, que me han pedido, han sido publicadas, pagadas para un boletín, y son temas que yo he escogido, ¿no? Que solamente el único detalle que tiene que ver el Lima, la ciudad, ¿no? Pero a veces como fondo, no siempre pronunciándola cada vez, ¿no? Que esto suceda, ¿no? Pero la libertad siempre de hacer cosas que más te gustan y compartirlas, y de todas maneras un poco que entre la ficción y que las historietas personales. ¿Es determinante en la propia producción el mercado editorial? ¿De qué manera? Contraste su experiencia con la de otros historietistas del mundo. De hecho, que es determinante que haya un mercado editorial, pues no lo hay. Aquí en Perú solo hay 2 o 3 mercados. Pienso yo que más que uno necesita publicar, en verdad, y que este libro pueda llegar en verdad a todas las partes del mundo, ¿no? Creo que el problema aquí igual es que cuando uno publica acá no puede este libro ser, o no puede llegar como creo que a Colombia, Chile, o a Brasil, o a Argentina, ¿no? O sea, simplemente queda dentro de Perú nada más y pues fuera de ella, ¿no? Hemos visto a veces que conocemos más autores de otros países que los de acá, ¿no? Porque creo que tienen son conocidos y además que tienen un canal de distribución mucho más amplio, ¿no? Y además en esa parte creo que es importante el peso de tener un libro, ¿no? O sea, tener un libro, pues, es como que un super proyecto que te ha tomado varios años y tenerlo y poder como que venderlo, ¿no? A veces yo tengo algunos trabajos que estoy ahora tratando de poder trasladarlo en inglés o quizás llevarlo a otro idioma para poder vender esta idea afuera y que también esta pueda ser reproducida en otro país, ¿no? O sea, teniendo ya compartir un poco los derechos y todo eso, y yo creo que pues en esa parte es necesario, ¿verdad? Un amigo peruano llamado Martín, él hacía sus cómics y era chévere porque en las partes inferiores siempre ponía la traducción en inglés, sabiendo de que este libro quizás pueda llegar a un mercado un poco más amplio con respecto al idioma y que pueda ser editado allá, ¿no? Entonces me pareció muy buena idea y otro amigo también realizaba sus historietas sin texto, ¿no? Porque también sabía de que este libro puede ser reproducido en otro país, o sea, no tiene texto para ser sacado en cualquier otro país, ¿no? O sea, la mirada esa de poder tu libro de acá llevarlo a otro mercado, pero cómo hacerlo, pues creo que es necesario encontrar esos caminos, ¿no? No creo que sea determinante, porque en realidad tampoco para las editoriales que hay en Lima o en Perú, o sea, no es que tampoco esas editoriales se ciñan a algo realmente o tengan una identidad fuerte, ¿no? Entonces no nos va a condicionar a nada de lo que nosotros podamos trabajar, ¿no? Entonces yo creo que esa libertad hay que aprovecharla, ¿no?
y más bien nosotros proponer a las editoriales. Yo creo que eso también va a contribuir bastante a la visión que podamos aportar a esos mercados, ¿no? Y algo importante que para que el mercado realmente pueda funcionar, no sé si acá en realidad, pero es llegar a esa barrera, ¿no? de lo internacional. Eso creo que debemos cruzar ya. O sea, yo creo que hay muy buenos autores acá, con buenas obras, y creo que con eso lograremos, al menos subiríamos unos cuantos escalones más, porque por ejemplo, hasta en Colombia, o sea, ya se han hecho películas de novelas gráficas, ¿no? Paola, por ejemplo, ya es una artista internacional, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un referente importante actual, ¿no? Creo que por ahí debemos como que apuntar, ¿no? Bueno, la producción constante de material gráfico es lo que nos va a salvar y lo que se va a dar, se tiene que dar a conocer lo que se hace aquí, ¿no? O sea, aquí lo que falta es más disciplina y producción, ¿no? No debemos vivir del pasado, o sea, de algunos logros de mío, de muchos colegas, ¿no? En general, y seguir constantemente y poder llegar a alcanzar a otros colegas de Latinoamérica, ¿no? O sea, como lo menciona Lucero, por ejemplo, y Eduardo, ¿no? En el caso de Martín López Lam, que es un colega de nosotros, ha publicado en Carboncito y tiene su propia editorial independiente, ¿no? Autogestionada por él mismo, que edita a muchos autores latinos, ¿no? Y es prácticamente una verdadera lección, ¿no? O sea, más que depender de las grandes editoriales y de la prensa y decirle que hagan noticias de nosotros, no, eso no va a ayudar mucho al mercado, ¿no? O sea, la gente tiene que insistir, ¿no? Porque este noveno arte a veces es un poco ingrato. La gente busca a veces un reconocimiento a su obra de nosotros, de nuestros colegas, pero o sea, todo eso depende de la disciplina. Eso va a hacer que el mercado crezca y el público lector esté más interesado. Muy bien, les agradezco por la calidad de sus respuestas y por su tiempo, y paso a la ronda de preguntas del público. No sé quiénes quieran participar con alguna inquietud. Carla. Buenas noches a los tres. Quería preguntarles, un poco siguiendo el tipo de pregunta que les ha hecho Vania, si ustedes consideran, Eduardo había hablado un poco acerca de no poder vivir de la historieta, Lucero lo había mencionado en la mesa anterior, y quería preguntarles si eso, por ejemplo, podría ser un anhelo de lo que Renzo hablaba, como de una rigurosidad, una profesionalización, digamos, ¿no? Sí. Si se lograría llegar a poder vivir de la historieta o hasta cierto punto, ¿cuánto se podría lograr, ¿no? Porque la libertad que yo veo que ustedes han conseguido ha pasado por el fanzine y por ser, digamos, autores que cuestionan el sistema, ¿no? Esta parte, digamos, no política, pero sí social y política, ¿no? Que tiene que ver con problemas más profundos del país y de estar contra el sistema. Entonces, ¿qué tan fácil es mantener un buen nivel profesional, seguir contra el sistema y poder vivir como historietista, ¿no? Esa sería mi pregunta, si lo es factible o no. Pues, no sé, yo creo que viene mejor aquí como historietista es Acevedo, ¿verdad? Y nosotros.
Es que, de hecho, creo que también la historieta es muy difícil, en verdad, a veces como que es una vez que caí como que en depresión, diciendo, cuestionándome un poco sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que hago, o sea, si verdaderamente, o sea, puedo seguir haciéndolo. Porque, bueno, los cuestionamientos son buenos si son positivos, en verdad, porque además creo que la labor artística o de historietista es una labor un poco solitaria, en verdad, y estás solo, y a veces como el hombre siempre necesita a la persona, necesita siempre estar en contacto humano, y la soledad a veces te interioriza mucho y al final terminas en una feria y no terminas vendiendo nada, como que esa bola de nieve solo es gigantesca y en verdad ya es muy difícil, ¿no? Renzo mencionó mucho de la constancia, en verdad, pero creo que mucha gente conoce aquí, en verdad, que ha habido gente muy talentosa haciendo historietas, pero que al final ha tirado la toalla y, bueno, me voy a dedicar a otra cosa porque esto ya no da, ¿no? O sea, y yo creo que, en verdad, cuando uno llega ya casi a los 40, 45 años, te ves con otro tipo de necesidades, casi creo que económicas, porque cuando estás a los 20, a los 30, tienes toda la fortaleza y tienes todas las ganas, ¿no? Pero cuando ya ves, viendo de que la jubilación no te va a dar, en verdad, a los 60 años o 65, y quizás te dé artritis y ya no puedas dibujar, pues ese tipo de cuestionamiento es difícil. Yo, por mi parte, pues la historieta es muy buena, lo sigo haciendo, pero a la par creo que la ilustración me está salvando económicamente, ¿no? O sea, y espero poder de alguna manera vivir también de las dos cosas, en verdad, de la historieta y de la ilustración. No sé qué podría hacer, irme a Los Ángeles a vivir y trabajar en la Marvel, ¿no? Si quiero vivir, ¿no? Creo que el único consuelo que tenemos es que nuestros nombres aparezcan en un libro, ¿no? O sea, y en realidad no siendo tan trágicos, por ejemplo, buscando otros formatos, ¿no? Otros medios, como la ilustración, ¿no? Tratar de generar espacios visuales más atractivos, ¿no? Y que eso pueda convertirse parte de tu actividad laboral, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, tampoco es que no podamos vivir del arte, ¿no? O sea, yo creo que se pueden encontrar ciertos recursos para poder enfrentar eso, ¿no? Y porque netamente como historietista, aunque publiques libros, yo creo que, no sé, al menos en el exterior hay mucha competencia, ¿no? Así que se complica eso un poco. Bueno, yo, el historietista, ¿no? Tiene que ingresar al mundo del arte. Ojo que arte, por más corta que sea esa palabrita, es grande, es un mundo amplio. Muchos somos dibujantes, escribimos, creamos nuestros personajes, inventamos, boceteamos. El mundo del arte es mucho más amplio, ¿no? Tiene que ver con crear cosas mucho más grandes a alta escala, vivir de ello, defenderlo, construirlo, corregir, reparar, todo eso, porque eso es prácticamente también ahí donde nos damos cuenta de nuestras limitaciones, ¿no? Ha pasado con historietistas que han retornado a la historieta y prácticamente ya algunos no lo recuerdan porque han pasado años, ¿no? 10 años con algunos personajes y de repente sus lectores ya tienen que agarrar el hilo, ¿no? Entonces ahí es donde el historietista tiene que, por ejemplo, la persona joven que quiere ser historietista y escucha a otras personas, si se mete de lleno a este noveno arte a crear personajes, a hacer viñetas, tiene que ser constante, ¿no? La gente, lo peor que puede pasar es que el lector se olvide de lo que creaste y se olvide de ti por último, ¿no? Entonces, por eso tampoco ya no vas a tener trabajo. Ahora que mencionen a Juan Acevedo, ¿no? Eduardo, él decía algo muy importante, ¿no? O sea, en el mundo editorial, ¿no? Siempre es bueno ofrecer algo que ellos necesitan para que tú puedas quedarte ahí en el diario, ¿no? En la publicación. O sea,
Y eso dice mucho, ¿no? Porque no solamente ven qué temas quieres manejar, qué estilos puedes hacer, sino que qué tan bueno eres para estar ahí, ¿no? Y yo en lo personal no vivo del arte, pero hay veces que sí he hecho trabajos, también he hecho encargos cuando no me ha alcanzado lo suficiente, ¿no? Para hacer mis proyectos. Pero es muy importante por eso es muy importante abrirnos y conocer de todo, ¿no? O sea, querer más al lector, respetarlo también, ¿no? Y de esa forma también ganártelo. Y como le decía, ¿no? Uno a veces estando en el mundo del arte, uno crea su propio espacio y es ahí donde uno tiene trabajo. Bien, si no hay otra pregunta del público de repente dirigida a uno de los invitados, ¿sí? Quisiera preguntarles, ¿cómo es que ven a la industria del cómic de la historieta acá en el Perú a largo plazo? Si es que todavía hay granja en sí, o si es que se podría copiar, por ejemplo, con los Estados Unidos, una industria ahí masiva, se podría ver algo acá. ¿Alguno de ustedes quiere responder esta pregunta? Pues, no sé, yo creo que igual es otra realidad, ¿no? En Estados Unidos, formación y todo eso, la creación de empresas, de editoriales, pues ha sido que un plano creo que mucho mejor, en verdad, ¿no? Igual tiene una economía más estable y en verdad yo no sé si en Perú se puede replicar eso, o sea, también esa separación entre lo que nos lleva al tema guionista, dibujante, entintador, corrector y todo eso, pues creo que no sé, no es sentido de que pueda haber una editorial grande que pueda pagar ese tipo de trabajo, ¿no? En verdad, al final creo que, bueno, en mi sentido particular, pues, yo me he vuelto todista, pues, ¿no? O sea, dibujo, entinta esto y vendo, ¿no? O sea, y porque no lo hacen, o si lo hacen pienso yo que te pagan muy poco, además creo que editoriales te dirían primero qué es lo que tienes que hacer y en verdad romperíamos un poco con los trabajos personales que yo hago y particularmente pues no. Creo que igual no, bueno, hay editoriales que apuestan por historietistas o los llaman y los publican, ¿no? Como Pictorama, Tesoro y otras Contracultura, ¿no? Que editan más que todo cuestiones independientes y hay otras creo que también que siempre están buscando auspicios, creo que de la cuestión cultural de Perú, que van con otros temas como los incas o la cuestión peruana, que también se apoyan en la marca Perú, que puede sacar ciertos beneficios económicos tocando esos temas, ¿no? Que si algunos también puede, creo que realizarlo de ahí, ¿no? Pero es muy difícil primero, creo que eso, porque a veces te pones a pensar en relación, en paralelismo, en realizar una página de historieta y cuánto te cuesta hacer una página. Una página de historieta quizás te pueda costar 2 días hacerlas y 2 días de trabajo quizás puedan ser como 200 soles por página y creo que ninguna editorial te paga 200 soles por página de historieta acá, ¿no? O sea, y en verdad, y pensarlo, si uno quiere ser historietista, pensarlo mucho en frío de cuánto puedes cobrar por una página de historieta, o sea, no son como que 20 soles por página, porque en verdad te toma 2 días de trabajo, 2 días de vida, o sea, venga, no sé, creo yo. Bien, muchísimas gracias. Creo que estamos justamente sobre la hora, así que vamos a cerrar esta mesa agradeciendo nuevamente a los presentes, a Eduardo Yaguas, a Lucero Guamaní, a Renzo González y por supuesto al público asistente por sus intervenciones y por su estar aquí. Muchas gracias. Los esperamos en la mesa de publicaciones, chicos, ahí estamos todos. Gracias.